この番組はハイネケン、ボドワイザー、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。Durmiendo con una pistola que le apunta a la frente. Yo sé que este verano está caliente, pero sentarse al frente de una nevera abierta es un poco exagerado. Además, eso no quita el calor. Es más efectivo ponerse frente a un ventilador. Por cierto, los refrigeradores con la puerta abierta se dañan porque forzan el motor. Por cierto, por dos, lo único que ella tiene en la nevera son cervezas. Ni una fruta, ni vegetales, ni carne, ni siquiera tiene agua. Después se pone mal de salud y no sabe por qué. Yo decía lo de la pistola en la frente, pero ahora me doy cuenta que el Hyun Sung duerme con la pistola en la pichula. Eso es vivir al límite. Bebiendo una cerveza mirándose al espejo. ¿Qué es esto? ¿Narcisismo alcohólico? El Hyun Sung actúa como que vomita, pero se nota que solo está escupiendo agua. Abrazando a tu novio sentada en la hornilla de una estufa. ¡Qué tardecita más buena! El cliché de cantarle a un espejo. No lo culpo por rechazar a las muchachas, porque ellas se ponen cariñosas, acabadas de levantar y sin cepillarse los dientes. Cigarro acabado de levantar. Desayuno de campeones. El Hyun Sung acaba de amanecer con 2 mujeres y le queda energía para tirarse a la Hyuna. Mis respetos, señor. Por cierto, ella llega al tráiler de él y nunca vimos a la Hyuna quitarse la ropa. Así que por lo que nos cuenta el video, la Hyuna andaba en panties por la calle. Vandalizando arte. Esto sucede muy breve, pero si te fijas, verás que cuando la Hyuna se recuesta de la pared, esta tiembla, delatando que estas paredes son de madera o cartón. El bromas. Estos dos haciendo de todo en un carro. Al menos que cierren la puerta y suban las ventanas para disimular. Esta peluca azul chicle. No sé qué son estos carteles, pero me encanta que tan pronto la Hyuna los ve, se enfurece y le tira cerveza. Solo son póster, mujer. Cálmate. Esto es imposible. La Hyuna les tira cerveza a los pósters y luego el Hyun Sung le tira un cigarro y ya con eso se prenden en candela. ¿A esa cerveza le ponen trementina o qué? Besarse frente a pósters prendidos en candela. Nada más sexy que el olor a tinta de printer quemándose. ¿Sabes qué sería una cita romántica? Parar a tu novia en medio de 2 autos de carrera haciendo círculos con un ruido ensordecedor mientras los dos se respiran todo el humo y se huelen toda la peste de los neumáticos derrapando en el pavimento. Además de que siempre está el riesgo de que un chofer calcule mal el derrape y los atropelle. Súper romántico. Por cierto,
Las líneas del suelo delatan que en algún momento los autos pasaron por donde ellos están parados. Deberían estar atropellados. Este video habla de la relación entre dos personas problemáticas que tienen que esforzarse por confiar y mantener el amor, pero no pueden dejar de ser quienes son y la relación se mantiene en el medio del caos emocional de los dos. Por eso es genial que el video termine con ellos entre autos que dibujan círculos, porque esa es la relación de ellos, un círculo vicioso. Troublemaker es uno de los proyectos más épicos en la historia del K-pop y por eso siempre representará uno de los momentos más inolvidables en todos mis años de fanático de la música surcoreana. 30 likes. Este video fue posible gracias a la colaboración de mis seguidores en Patreon. Mingyo TV, El Speedwagon, Gabriela Flores, Matías Reyes y Oscar Rodríguez. Visita mi página de Patreon, colabora con el canal y mira los videos 3 días antes de que se publiquen en YouTube.